Entonces, esto que nosotros hacemos acá, ¿sí? Es para que tengan en cuenta, mirá, o sea, no puedo decir que es el doble, pero estamos, digamos, si fuera 75 sí es el doble, pero es muy grande la diferencia. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta nosotros a la hora de elegir, ¿sí? Un cable. Obviamente, a nosotros por ahí no nos va a pasar tanto de esto por el hecho de que nosotros no vamos a estar utilizando por ahí cables de aluminio, por ejemplo, en una instalación eléctrica. La mayoría de los casos son de cobre. Pero tengamos en cuenta que hay muchas empresas que hacen una especie de aleación entre cobre y aluminio y quizás tenga que tenerse en cuenta a la hora de las características de ese cable. Este es un detalle con respecto a que yo muestro, digamos, el tema de la sección. Cuanto más chica sea la sección del cable, ¿sí? Más dificultoso para la corriente circular. O sea, sería como para que tengan en cuenta. Porque es mayor la resistencia. La resistencia esa es resistencia al paso de corriente directamente. Y otra cosa que nos pasa también es que la resistividad no es constante. ¿Está bien? La resistividad también varía con la temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la ley? O sea, yo tengo la resistividad, por ejemplo, a una temperatura dada, la que te dan siempre por las tablas, estas dos que usamos nosotros acá, las que son por tablas, y son siempre más o menos a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, hay un factor, que es el alfa, ¿sí? Que es el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura, ¿sí? Que nos va a dar una idea de cuánto varía la resistencia de un cable cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando no a temperatura, digamos, ambiente, a esos 20 grados centígrados más o menos. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, tenemos la forma de sacar el cambio de la resistividad o con la misma cuenta podríamos sacar la resistencia que tenemos nosotros, cómo varía con respecto a, ¿sí? El cambio de temperatura. Pero, por ejemplo, tienen una instalación al aire libre de cobre que tiene 100 metros. Y el cable tiene 2,5 milímetros cuadrados de sección. Nos pide que calculemos la resistencia del cable con menos 5 grados centígrados y se fue a 60. Es mucha la diferencia. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, tenemos que aplicar cómo varía, por ejemplo, ¿sí? El Rho a menos 5 grados centígrados, ¿cuánto valdría? Entonces, poniendo qué cosa. Bueno, el Rho a 20 grados centígrados, los 0,0178, y multiplicándolo después por el alfa, que tendríamos que ir a buscarle una tabla para el cobre, 0,0039, ¿sí? Y nos daría la resistividad a esa temperatura. Con esa resistividad podríamos calcular nosotros, ¿sí? Las resistencias para menos 5 grados centígrados y para 60 grados centígrados. ¿Sí? Igual, hay un 15% más, aumenta la resistencia. ¿Sí? O sea, cuando hay diferencias de temperatura. Pero bueno, son detalles para que tengamos en cuenta, o sea, que nosotros vamos a hacer una aproximación, un cálculo, con esa, por ejemplo, resistividad que nosotros tenemos, ¿sí? como valor, el 0,178 es para 20 grados centígrados, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo en el cálculo me fui hasta menos 5 y a 60 grados, o sea, nuestra instalación, y capaz que a menos 5 llega, pero a 60 grados no creo. Por más caliente que esté, por ejemplo, que haya una losa, no sé, habría que probar, capaz que sí llega, ¿sí? Pero cambia la resistividad, entonces por ahí la instalación no se va a comportar igual. Para una instalación eléctrica, o sea, y a los valores de corriente que nosotros teóricamente calculamos las instalaciones, los cables nunca estarían jugados. ¿Sí? Por eso el hecho de poner una térmica para que corte antes, para no tratar de no, digamos, no perjudicar ninguna de las dos situaciones extremas. ¿Está? Que esté en invierno o verano. O sea, esto es lo mismo que, voy a decir otra cosa, por ejemplo, cuando instalan ustedes, qué sé yo, unos paneles solares. Ideal sería que el panel solar se esté moviendo constantemente, apuntándole al sol, ¿para qué? Para que tenga un máximo rendimiento el panel. Pero el hecho de ya de hacer un sistema para que los paneles solares se muevan y sigan al sol, o sea, es costoso. Y hay que ver si realmente, ¿sí? Se justifica hacer una inversión para girar el panel solar que, por ejemplo, sacar una solución de compromiso, pensar en el total del día, colocarlo en una sola posición y decir, bueno, está bien, con este promedio, o sea, justifico el hecho de no poner, ¿sí? Ese sistema para que lo vaya apuntando. Hacer un sistema que vaya apuntando constantemente al sol
va a hacer que sea 100% eficiente, no solamente en el día, sino en la estación del año que nosotros tengamos. Acuérdense que la Tierra rota y el ángulo de inclinación de la Tierra está inclinado. Entonces, el Sol no sale siempre justamente por el mismo lugar, o sea, la incidencia no es siempre la misma, cambia si es invierno o verano. Pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, si ustedes se fijan, en la mayoría de las instalaciones que hay de paneles solares, se apunta para la mejor situación. Dice, che, hago un promedio. O sea, y después, bueno, en verano tendré más rendimiento que en invierno, o al revés, depende cómo lo orienté, ¿sí? Y después, en el día en sí, si quiero sacar un promedio también, o sea, pero es un promedio. Entonces eso se trata de hacer una solución de compromiso a la hora de hacer la inversión, que sea más grande o más chica, y en cuánto tiempo lo voy a poder Profe, amortizar. Sí. ¿y qué le hace la baja temperatura? Porque, por ejemplo, alta temperatura te los puede derretir o algo, pero la baja temperatura, ¿qué causa? No, teóricamente, baja temperatura, digamos, para nosotros le va a bajar la resistividad. O sea, entonces, yo lo que voy es que, o sea, cambia las situaciones, el comportamiento de la instalación. Sí tenés razón, digamos, la que nos va a interesar es la otra, del otro extremo, que haya mucho calor. Pero yo lo que te quiero mostrar es que todos los cálculos que hacemos nosotros, lo que yo le estoy mostrando ahora, esto de calcular, qué sé yo, cómo cambia la resistividad de un cable, ¿sí? Si lo hago de un material o de otro, o por ejemplo, cómo cambia la resistividad y cambia la resistencia también de un cable si cambio la temperatura. Todos esos parámetros, todos esos cambios, o sea, son para mostrarle cuáles son las situaciones que pueden aparecer. Obviamente, cuando se hace una instalación, ¿sí? Los cálculos que vamos a meter nosotros van a ser promedio de todas esas situaciones para poder tenerlos en cuenta nada más. Es más, hasta el mismo fabricante te dice, che, tu cable va a estar a 20 grados centígrados, nunca se van para abajo, si no se preocupan por el otro. Van a estar trabajando a 40 grados centígrados, van a estar a 40 grados centígrados y encima adentro de una cañería, o van a estar trabajando en una bandeja. ¿Está? Entonces, esas situaciones son las que el fabricante le da más bolilla por el hecho de que son las que te pueden llegar a perjudicar. ¿Sí? Pero sí es cierto, o sea, la que nos va a interesar es la de 40 grados centígrados, la otra por ahí no nos va a afectar directamente. ¿Con cañería Ah, se refiere a un corrugado? bueno, según los textos, o sea, según este libro, cuando habla de cañerías, en el momento de esto, eran las cañerías de metal. Es más, hay una segunda parte de este apunte, ¿sí? Que tiene la parte de... bueno, hace cable canal, pero no. Galvanizado sería, ¿no? Sí, digamos, no, el caño de chapa directamente, más apunta al caño de chapa negro. No, a ver, ese era, espérate que lo busque así rápido. Cuando hace la parte de canalizado. Porque cuando habla de bandeja se refiere, por ejemplo, a las industrias que están todos los cables sobre bandeja, ¿no? Claro, exacto, sí, exacto. Exactamente. Acá están los empalmes. Habla de los caños, y fíjate que las fijaciones que te va a dar de ejemplo son para caños de chapa, directamente. ¿Está? O sea, el corrugado vino a ayudar mucho a lo que es una instalación ahora. Pero, ojo, hubo una época, hace un par de años atrás, donde quedaba re cool, o sea, tener todos los caños, ¿sí? En la casa por afuera. O sea, venían unas para montarlos en la pared directamente y que vos vieras que yo Los caños de por PVC. la pared Sí. se viera el caño. Es más, los plafones que eran tipo taller también, o sea, hubo una época que tenían como que era muy lindo eso, pero bueno, qué sé yo, son gustos. Ahí está. No, acá no, acá está haciendo un montaje, digamos, de sí, los que van por el piso. Pero se sigue Ahí utilizando está, ¿ves? eso. El tramo ese de Porque yo la bandeja. Esta sería mayoría, la o sea, idea. yo, bueno, soy joven, por así decirlo, pero la mayoría que yo veo es con corrugados ya. Sí, No sí, he por eso, visto sí, sí. así. A ver, el tema también cambió. Antiguamente el cable que era de descarga de tierra era desnudo, ¿sí? Por el hecho de que si se pelaba el cable por dentro de la cañería, o sea, también estuviera tocando la descarga a la cañería, entonces la cañería como que estuviera
también detectando si hay alguna imperfección en el cable. ¿Está? Ahora, digamos, como usamos un corrugado, o sea, el hecho de que haya dos cables pelados, o sea, también se ponen en corto entre ellos, va a saltar la térmica. Pero el hecho de detectar una fuga, ¿sí? Por eso, digamos, ahora se puede poner el cable de descarga de tierra directamente con envainado también, y cuando llegás a la caja de destino lo atornillás a la caja. Es más, casi a veces ni se atornilla la caja, se pone directamente al tomo. Pero eso hay que tener en cuenta que tiene que ir atornillado a la caja de chapa. Por las dudas que se pela algún cable, bueno, y esté tocando. Y bueno, y acá le decía lo de las bandejas. O sea, esa sería la idea. Por ahí no son bandejas, sino son, o sea, partes huecas, como para tenerlo presente. Parece que quiero buscarles. No, esta es la parte de canalizado, ¿sí? Que sería la parte de ponerlos. Tiene, sí, o sea, el caño de chapa era el que antiguamente se usaba, el caño negro. En industria sí, por ahí iban todas las cañerías por fuera, era por una cuestión de si había algún inconveniente, era si teníamos que sacar un caño, supónese, se traba el caño, los cables dentro del caño, bueno, sacás el caño y lo podés llevártelo al taller, calentarlo, y si estaba pegado, por ejemplo, y volverlo a calentar para sacar el cable. Si está adentro de la pared, bueno, ya estaba muy complicado, había que hacer otra cañería para poder agregarlo. Pero bueno, son detalles para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, estos son otros dos parámetros que nosotros podemos llegar a tener en cuenta a la hora de interesarnos por las características de los cables. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sí, che, mirá, cambia la resistividad, sí, cambia con respecto al material, perfecto. Y ojo que cambia con respecto a la temperatura. Esto para que lo conozcan, ¿sí? A la hora de hacerlo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, que me digan que tiene cada 100 metros 0,6 ohm no me dice nada. ¿Está? ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, yo te puedo decir, che, mirá, ¿se puede poner un cable de sección más fina en un lugar donde tendría que ir uno más gruesa? Y dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, puede llegar a estar dentro de los parámetros, yo lo que te decía hoy de elegir un cable de 1,5 para poner, qué sé yo, en un toma. Y capaz que si vos no conectás nada que consuma mucho, va a andar. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Ese cable va a tener sección más chica, ¿sí? Por lo tanto su resistencia va a ser más alta, y quizás si es muy largo ese cable, si es muy largo, no van a llegar 220 al extremo, ¿sí? Si bien vas a tener 220, ¿sí? Entonces va a haber, digamos, caídas de tensión, o sea, qué sé yo, que salgan 220 y lleguen 215, muchos aparatos funcionan. Es más, hay un montón de casas que por ahí tienen 218, 215, y está toda la casa funcionando a esas tensiones. Entonces, se les da, ¿sí? Se les da ciertas caídas de tensión que pueden llegar a tener las instalaciones. Entonces, para las instalaciones de iluminación, bueno, tenés una cierta caída de tensión. Para las instalaciones de tomas, por ejemplo, una cierta caída de tensión. ¿Qué es lo que te puede pasar? Que si la tensión baja por debajo de ciertos valores, el artefacto no esté funcionando bien. ¿Sí? Que el artefacto no funcione bien directamente. Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que tener presente. Entonces, nosotros lo vamos a poner, ¿sí? Como una idea para tenerlo presente, ¿sí? Esto se los muestro porque todavía nos falta. Vamos a ver si vamos a llegar. Por ejemplo, ¿sí? En una vivienda de grado de electrificación elevado se decide instalar un aire acondicionado central de 8.500 watts. Ah, ya, se me fue. ¿Qué pasó? ¿Sí? 8.500 watts. Y un consumo de 14 amperes. ¿Sí? En el arranque se produce un pico 6 veces la corriente nominal y nos pide que instalemos con 4 milímetros y tenemos que determinar la térmica y demás. Fíjense, yo lo que decía hoy, o sea, yo te voy a dar ese tipo de situaciones en donde vos te vas a tener que manejar para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, si es de 8.500 watts, ¿sí? Si yo lo divido por 220, me da 38 amperes. ¿Está bien? Me da 38 amperes. ¿Sí? Pero fíjense que yo acá le estoy dando la corriente, que es de 14 amperes. Entonces, ahí me da la pauta de que, pará, o sea, es la trifásico, potencia... profe. Dice que O es sea, trifásico. no importa, pero suponete que yo por eso no leí el trifásico, no lo leo porque estamos todavía nosotros en monofásico. Pero si es de 8.500,
¿sí? Se puede dar el caso que consuma menos, 14 amperes. ¿Por qué? Porque hay otro factor más que es el coseno de phi. Entonces, va a haber cuentas que nosotros las vamos a hacer por aproximación. ¿Está bien? Entonces, para nosotros consume 14 amperes. Entonces, si yo me voy a los 14 amperes directamente y voy a buscar un cable, o sea, ya está. ¿Sí? Es más, 14 amperes, ¿sí? Me voy a buscar un cable de 4 milímetros, me fijo directamente cuánto consume, cuánto puede soportar y ya le elijo la térmica directamente. ¿Está? Lo puedo hacer. Pero va a haber otros cálculos que va a haber entre medio de esto que lo vamos a tener que tener en cuenta. O sea, qué caída de tensiones, ¿sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en trifásica o no. O sea, pero olvídense del trifásico. O sea, quédense con lo que es la potencia. Fíjense que la potencia no se calcula como lo hicimos nosotros recién. Si nosotros no tuviéramos este dato, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos ese dato, ¿sí? O sea, sí hacemos la aproximación dividido 220, por ejemplo. ¿Está? Estoy Y ausente en esta seguimos lista, trabajando. profe, yo estoy presente. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién? ¿Quién habló Ahí recién? llamé a Carlos. No escuché al principio. No, está bien, profe, no, debe ser otro día que falté. Este es el día de hoy. En la primera columna. Perfecto, no. No, Tenía está un bien. ausente ahí. Está. ¿Sí? Entonces, una buena aproximación es dividirlo por 220. Hola, pero profesor. no es el cálculo de potencia directo. O sea, ¿sirve para las cuentas que estamos haciendo nosotros? Sirve. A ver, ¿sirve para una plancha? La cuenta sirve para una plancha. ¿Sirve para una heladera? Está muy cerca. ¿Sirve para un motor? Y está bastante cerca. ¿Sí? Pero hay otros aparatos que tienen otro funcionamiento que por ahí, digamos, no es tan directa la cuenta esa. Pero nosotros dentro de esa instalación tenemos que ver si realmente, por ejemplo, este cable de 4 milímetros, ¿sí? Puede soportar, por ejemplo, el pico de corriente. ¿Por qué? Porque un motor cuando arranca, si bien tenga un consumo, por ejemplo, de 14 amperes, cuando arranca, se va entre 6, 8 o 10 veces la corriente nominal de ese motor. Entonces, tendríamos que ver que el pico lo soporte. Pero capaz que el cable no tanto, porque es un pico, o sea, como es un pico, es un instante, ¿sí? ¿Serían 84, más o menos? ¿Cómo? 88, perdón. Amper que tendría que Por soportar eso. el pico. Entonces, el cable de 4 mA no estaría preparado para esas corrientes. Pero como es un pico, ¿sí? Como es un pico, no estaríamos en una cuestión problemática, porque es un instante de tiempo. ¿Sí? Sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de proteger el motor en sí, ¿sí? Y algunas otras partes de nuestro circuito. Pero el cable en sí, al pico, y capaz que lo va a soportar. Profe, ¿Sí? ¿pero no te saltaría la térmica en el caso que estuviera puesta? Bueno, a ver, la térmica, acordate que teníamos dos opciones. Ustedes no las vieron todavía. Me tengo que meter ahí. La térmica tiene para funcionar dos circuitos. Uno magnético y otro térmico. El magnético es el que detecta el cortocircuito. O sea, se juntaron los cables. Pensalo así. Corriente es tensión sobre resistencia. Cuando vos pones un corto, la resistencia es 0, entonces la corriente se quiere ir a infinito. Entonces, ese aumento rápido de la corriente, ¿sí? Ese aumento rápido, la velocidad con la cual aumenta la corriente, hace que se dispare la parte magnética. ¿Por qué? Porque si bien la corriente se puede establecer grande enseguida, el material que actúa midiendo la parte térmica tarda un tiempo en calentarse. Entonces, un pico en el arranque no le estaría haciendo problemas. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de tener una corriente, suponete, la térmica es de 16, una corriente de 17 amperes sostenido en el tiempo, va a hacer que actúe la parte térmica y no la magnética. ¿Se entiende? Igual todavía no llegamos a la parte de térmicas, pero esa sería la idea. O sea, en la térmica es termomagnético en realidad el efecto. ¿Sí? La parte magnética es la que actúa prácticamente instantáneo y está pensado para lo que es un corto. Y la parte térmica, que es un bimetal, ¿sí? Para cuando la corriente está por encima de los valores que nosotros queremos trabajar y se mantiene en el tiempo. ¿Está? O sea, tarda un tiempo en actuar. Obviamente, el corto es algo instantáneo. O sea, la corriente inmediatamente aumenta el valor. Entonces, ese aumento inmediato de la corriente hace, ¿sí?
que nosotros hagamos actuar, ¿ok? Hagamos actuar la parte magnética. ¿Está? Igualmente a eso se le dice salto a la térmica. Para Más nosotros, que no sea así. bien, a eso es lo que voy. Yo lo que pretendo en este curso también es que, si bien no todos tenemos conocimiento, que empecemos a hablar con propiedad. Ahora ya te digo, bueno, y no es solamente saltó la térmica. Por más que haya saltado la térmica, o cuando vos la vas a comprar una térmica, no comprar una térmica, vos comprar una termomagnética. ¿Está bien? O sea, no es para ponerse a discutir con la persona que te vende, no, hablame con propiedad. Pero, por ejemplo, que ya empecemos a hablar con propiedad directamente. Es más, y esa pregunta que hiciste vos, ¿iba a saltar la térmica? O sea, estuvo bien el hecho de que todavía no teníamos el conocimiento de cómo funciona por ahí una llave térmica. ¿Está? Pero básicamente sería eso. O sea, cuando la corriente es por encima del valor y un cierto tiempo, ahí actúa la térmica. Cuando hay un corto, o sea, juntaste los dos cables de una, automáticamente salta la parte magnética de la termomagnética. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te voy a dar ejercicios de este tipo. Ahora bien, cuando yo te haga calcular, ¿sí? Capaz que el cable te da 1,5, ponele, en alguno de estos, en el primero. ¿Sí? Porque en el primero, por ejemplo, te doy hasta, te digo cuántos metros tiene. Capaz que el cable te da 1,5. O sea, ¿qué significa? Significa que vos vas a poder poner, ¿sí?, un motor con un cable de 1,5. Sí, está bien. Bueno, pero nosotros, ¿qué hacemos en la instalación eléctrica? Vuelvo a repetir, todos los tomas los ponemos de 2,5, el de aire acondicionado de 4 milímetros cuadrados y los de iluminación de 1,5. ¿Qué térmica le ponemos? Una térmica de 10, vamos de vuelta, termomagnética de 10 amperes para la iluminación, termomagnética de 16 amperes para lo que son los tomas, que están en 2,5, y para el aire acondicionado, que tiene la cañería de 4 el cable de 4 milímetros cuadrados, le ponemos una de 20. Y ya estamos. Y protegimos todo. Y es más, y ponemos una térmica general de 32. ¿Está? Cosa que, ¿qué? Que de la general para abajo salten todas antes, menos la de 32. ¿Sí? Y todo eso va en cascada para no tener que estar saliendo de la casa cada vez que salte la térmica. La termomagnética, perdón, y dale. O sea, lo tenemos nosotros incorporado, pero que entendamos, por ejemplo, que es distinto, o sea, ¿sí? ¿Térmica sola? ¿A quién le podemos preguntar? Acá, a Google. A ver si viene alguna térmica sola. No sé si en los motores. Me parece que no. Llaves térmicas. No, son todas, te van a decir, todas térmicas y son termomagnéticas. No, son todas termomagnéticas. Es más, te das cuenta por el simbolito. ¿Sí? Vamos a ver una imagen grandota, que lo podamos abrir. Este. ¿Sí? ¿Está? O sea, el rectangulito ese es de térmico y el otro de magnético, en la simbología. ¿Sí? Eso como para que lo tengan presente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Termo, calor, magnético, magnetismo. O sea, ahí serían las dos cosas. Claro, Digamos, es más, o sea, cuando ustedes vayan a ver el dibujito de o el circuito interno de una térmica, pimba, acá, a ver si tengo uno por acá, rápido. Industrial, acá tiene que estar. Acá. No tengo una térmica acá rápida. Bueno, vamos a tener que hacer más fácil. Le preguntamos a don Google. Termomagnético. Yo vi el video, profe, que usted pasó, no sé si... Claro, sí, hay uno. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Pero esto para que lo tengan presente. ¿Sí? Acá. Este es un dibujito bastante
demasiado completo, digamos, para mi gusto, para explicarlo. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene una parte que es una bobina. Esta bobina que está acá es la que sensa esa corriente, ¿sí? Y que obliga a que se dispare, que se mueva un mecanismo para detectar el corto, por ejemplo, ¿sí? Y después tienen una chapita que está compuesta por dos materiales de distinto coeficiente de dilatación con la temperatura. Entonces, cuando esto se dilate, esto se moverá, habría que ver si es para arriba o para abajo, qué sé yo, acá no entiendo mucho el mecanismo, capaz que es para abajo, se arquea para abajo, ¿sí? Y hace que se desconecte. El efecto es que está trabado tan celoso, o sea que apenas haya un movimiento, ¿sí? Se desconecte directamente. Pero la idea es, por un lado, censar la corriente por medio de una bobina, y fíjense si ustedes ven el tornillo de abajo, viene por acá, está tocando acá, da toda vuelta acá, sube, ¿sí? Sigue por acá. ¿Dónde seguirá tocando acá? Hay que seguir el circuito, ver de acá arriba, da la vuelta por acá, viene hasta acá. Pasa por adentro de la cámara, me parece, profe. La cámara de pagachispa. Sí, pero no veo el que pase por acá. A la derecha. Está bien, pero ¿y acá? O sea, si no tiene que pasarle corriente por acá, por este. Por este tiene que, acá tiene que atravesar la corriente. O sea, y después sí sigue para acá arriba. ¿Sí? Pero este, si está marcado como bimetálico, por acá Tiene el tiene que pasar contacto. corriente. Fíjate, No tiene están el contacto los móvil. contactos a la derecha. No importa, yo le decía, este dibujo El para mí contacto está... móvil 2, el contacto móvil 2 está abajo porque la térmica está baja. Claro, está bien, Cuando pero lo ¿dónde levanta- toca este? No está muy clarito el dibujo. ¿Dónde toca este? Sí, la corriente tiene que aparecer por acá, tiene que pasar por acá. De acá para allá tiene que ir. O sea, de acá para allá y después subir por acá arriba. O sea, tiene que atravesar esta chapita. La única forma que tiene de calentarse es que la atraviese corriente. O sea, no me pueden decir que viene por acá abajo, da vuelta y viene para acá, pues entonces no estaría pasando por la térmica. No estaría pasando por la parte térmica. ¿Se entiende? O sea, la corriente tiene que atravesar, si esta es la chapita bimetálica que dice acá, la corriente tiene que atravesar esto. ¿Sí? Para mí, O sea, tendríamos que está buscar raro otro el dibujo. dibujo. ¿Eh? ¿Por dónde ingresa, profe? Para mí ahí? tendríamos que hacer otro dibujo. Por acá arriba, dice. No está claro el dibujito. O sea, no me gusta el... Tiene que haber uno más pelado, que no tenga tanta información. Y tampoco estamos... acá En el se video nota. está más claro, profe. Sí, por eso, el otro estaba mejor para explicarlo. Pero bueno, no importa, o sea, piénselo así, la corriente tiene que atravesar esto, o sea, la corriente va a atravesar esta chapita bimetálica y esta bobina, ¿sí? Y es la misma corriente para las dos. Entonces, si la corriente, ¿sí? Si la corriente aumenta por demás de golpe, ¿sí? Entonces, por acá el efecto se va a sentir rápido porque la corriente va a valer, que yo, 20 amperes de golpe. Supónganse, una térmica de 10, la corriente va a querer valer 20 amperes de golpe, ¿sí? Y automáticamente el campo magnético que genera va a hacer que se mueva algo y destrabe, y suba una palanquita o la baje. Ahora bien, esa corriente que se instaló de golpe de 20 amperes no va a calentar instantáneamente la chapita. ¿Por qué? Porque el proceso los procesos de temperatura son procesos más bien lentos. Tarda un tiempo en establecerse la temperatura. Entonces, este está pensado para... Estoy cerca de estoy superando el valor para el cual está calculada la térmica, qué sé yo, si es de 16, estoy en 18, 20, ¿sí? Pero esa corriente se mantiene un tiempo. O sea, ¿qué va a pasar? Esos 20 no van a hacer disparar este, ¿sí? Porque capaz que está pensado más adelante, pero sí va a hacer calentar esta chapita. Entonces, está un tiempito, listo, se desconecta. Obviamente no es que aparecieron los 20 amperes, se quemó el cable. O sea, tarda un tiempo. O sea, el calentarse el cable. Es un proceso, digamos, que toma un tiempo para hacerlo. Entonces, esas dos protecciones... Si esos valores aparecen de golpe, no son una constante, saltaría la parte magnética. El corto, pensar así, el corto actúa, el magnético actúa en el corto. O sea, perfecto. ¿Qué sería el corto? Juntaste valores los dos cables. Arriba. ¿Ya juntaste los dos cables? Sí, la corriente se va a infinito en un instante. Obviamente el magnético no lo deja llegar. Ahora bien, la corriente es grande con respecto al cálculo de la térmica,
se va a calentar el bimetálico, pero tiene que ser durante un tiempito. Claro. ¿Estamos? Esa sería la idea. Y bueno, y el hecho de poner una cámara apaga chispa, que por ahí es para proteger el plástico, ¿sí?, del momento de la conexión y de la desconexión. Es más, en teoría, que no está marcado acá, que estaría muy piola marcarlo, es que tiene que tener una especie de entrada de aire que circule, que se note bien el circuito de entrada y salida de aire, para que... Eso le iba a preguntar, porque el otro día hizo referencia a eso. Exactamente. Y que Tiene estaba que bien tener, marcado en otro dibujo, bien el pasaje del aire. claro, y tiene que estar bien marcado porque se tiene que liberar, digamos, el calor que se produce en el momento de desconexión. Es un chispazo. Ese chispazo genera calor. Si vos no le ponés digamos, que absorba esa temperatura, la temperatura la va a absorber la parte de plástico. Y el plástico a la larga se termina arruinando. Profe, ¿Sí? Dale. ahí no pasaría por el cable trenzado ese que dice la Sí, corriente, este naranja que está acá, pero no sé para dónde va después. O sea, no lo porque veo la conexión. está en off la térmica ahí. Cuando Claro, pero- se levantaría, daría contacto con el prolongador, o estoy confundido. Y qué sé yo. Vos decís que esto sea metálico. Me parece, no sé. No, Pregunto. no sé por eso, no me puede. Ahora vamos a ver si desarmamos una térmica después y lo veamos. O sea, es más, si Profe, van a ver que, por ¿puedo ejemplo, hacer en una muchas pregunta? térmicas, esta parte está abajo. O sea, de las que yo conocía, digamos, esta parte está abajo. O sea, depende de la construcción. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Me importa un rabanito por donde se conecte. O sea, lo que sí quiero que entiendan es que la corriente viene de este borne, de este tornillo, pasa por acá, tendría que pasar por acá y pasar por la bobina e irse al otro tornillo, cuando está conectado. ¿Está? Entonces, ¿Puedo hacer una Profesor. preguntita? dale. Profesor. Bueno, que le diga el otro. No, lo que le iba a decir es que yo me parece que lo logro interpretar. Lo que usted dice, profesor, del bimetálico, no está en contacto digamos, con el cobre de la bobina, porque tendríamos que levantar el mecanismo de la termomagnética, bajaría y subiría ese pulmón blanco, y ese pulmón blanco al subir bajaría lo que parecía acá un alambre medio Claro, gris, yo lo que veo que bajaría y uniría con Está el bien, sí, cobre. sí. ¿No? Me gustó, Pero sí, más o puede menos ser. así sería, más o menos así Sí, sería. sí. O sea, vos decís que acá Eso, atrás de esto capaz que hay exacto. un conector que toca esta chapita que está acá. Eso que usted que está señalando de ese, el blanco, Sí. ese pulmoncito blanco, ese. Al subir la termomagnética, eso se eleva y baja la bielita que usted tiene agarrada de ahí del pulmón blanco y tocaría el termomagnético. Y bajaría el termomagnético a la línea, digamos, de donde está la bobina. Vos que decís está que ahí esto el cobre. subiría. Exactamente. Y yo no sé de cuál de estos tres, yo no sé Y cuál de este- estos y tres el- puntos pivotea. O sea, no Bueno, te lo el que tiene aclaro. ahí a la izquierda, el que tiene a la izquierda, ese baja cuando sube usted la térmica. Cuando usted Pero no sube lo. No, si este fuera el punto que gira, O sea, usted levanta la termomagnética desde acá, desde abajo de la izquierda. Ahí, muy bien. De ahí. Sí, es medio complicado desde acá. no, está bien, pero Cuando- ¿dónde Bueno. pivotea? Nosotros no. Ese al bajarlo arrastraría, perdón, al subirlo arrastraría, lo traería hacia abajo y pivotearía la parte blanca hacia arriba. Está bien, puede ser, sí, o Bajándole sea. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, por ahí perdemos tiempo en entender esto, Sí, pero sí, fuera una de lo que. tontería. Exactamente. Una Yo tontería. lo que quiero que entiendan es. No fue el mejor dibujo, digamos, que elegimos. O sea, para mí el que está en el video está mucho más clarito. Se ve muy claro por dónde pasan las corrientes. Pero sin importar, o sea, viene por acá, toca acá, viene para acá. O sea, no importa. O sea, la corriente tiene que pasar por la parte térmica y por la parte magnética. Es la misma corriente la que circula por los dos. ¿Está? En el momento que esté conectado. En el momento que esté conectado pasa por acá y pasa por la bobina. La detección es la que cambia. La térmica detecta, digamos, el exceso de corriente durante un cierto tiempo y la bobina, la parte magnética, que se encarga de buscarle, ¿sí?, el tema de cuando esté un salto instantáneo de la corriente. Piensen que, por Claro, ejemplo, ¿te cuando puedo nosotros ¿puedo hacer una preguntita? Dale. Nosotros dimos ayer, no sé si ayer o anteayer con Cook, electromagnetismo. Cuando dijiste que se detecta el corto y se va hasta el infinito, La es corriente. porque, claro, es porque se aleja el magnetismo, ¿será? No, el campo magnético se hace más fuerte. O sea, El campo magnético se hace más fuerte. y bueno, por eso no está tan. Esto que está acá tiene que seguir móvil. Esta parte es móvil.
Esta parte Claro, es móvil. actúa Entonces, como un solenoide. y esto se movería hacia arriba. Bueno, me gustó. Vos sabés, por eso no creo que este baje hasta ahí, porque yo veo que esta es la parte móvil. No importa, no discutamos la parte mecánica porque no nos sirve de nada. Pero pensalo así, cuando la corriente es muy grande, el campo magnético es muy fuerte y hay una parte móvil que le pega a alguna de las porquerías que está acá y hace que la térmica salte y desconecte. ¿Está bien? Ahora bien, cuando tenemos, por ejemplo, térmica de 16 y hay una corriente de 20 amperes, ¿está? Cuando tenemos una corriente de 20 amperes, ¿sí? Está la corriente en exceso, ¿sí? Y esta chapita se empieza a calentar. Como tienen dos coeficientes de dilatación lineal con la temperatura distinto, se arquea, porque la de abajo, por ejemplo, se estira más que la de arriba, entonces se va a arquear, y ahí se produce también la desconexión. Pero volvemos a lo mismo, o sea, está censando la misma corriente. El tema es cómo actúa la corriente, si fue producto de un corto, o sea, que se elevó mucho instantáneamente, o se empezó a elevar, porque suponete el caso de un motor, ¿está? Vamos a hacer el caso de un motor. Tenemos el motor, tenemos una protección de una térmica de 20 amperes, el motor funciona a 15 amperes. Está funcionando, ¿sí? Es más, esos 15 amperes, supónganse que es cuando el motor que está moviendo una cinta transportadora está haciendo fuerza y todo. Hasta 15 amperes anda todo bien. La cinta transportadora tiene menos carbón, por ejemplo, arriba, la corriente va a bajar, porque la cinta no va a hacer fuerza. Pero supónganse que está en el límite, o sea, cuando le ponemos todo el peso, están los 15 amperes. Ustedes me dirán, che, pero nunca puede aumentar la corriente. Y sí, puede ser, porque está el motor en un lugar, se empieza a ensuciar la ventilación, o se rompe una de las paletas del ventilador que tiene interno, o sea, que saca el aire caliente, el bobinado se empieza a calentar. O simplemente que se trabe la cinta, o si se traba la cinta. O se trabe la cinta. ¿Sí? Pero Eso el más crítico para normal. nosotros, porque el trabarse la cinta me parece, no sé si se traba, pues salta por otro lado, mecánicamente. Sí, ¿Sí? a mí me pasa en mi laburo que lo que es la parte justamente allá de Sinter en fábrica, cuando laburaba en la guardia, pasaba eso, se trababa y es más, nosotros, después de limpiar y destrabar lo que es rodillo y cinta, le elevábamos los parámetros de corriente para que rompa con inercia por si estaba, obviamente, cuidando el motor, ¿no? Pero sabemos Sí, que sí. está Está bien. Sí, es válido. Pero me parece que no elevábamos valores, ellos le tenían 115 amperes, lo llevábamos a 130, 135 amperes. Está. Pero ustedes no tocaban nada de la parte de circuitería. O sea, todos térmica hacían y demás. por drive. Exacto, sí. Sí, eso es interno de manejo, está bien, interno de manejo del sistema. Pero, por ejemplo, se te ensucia la ventilación, el bobinado se, digamos, no se refrigera y el calor se queda en el lugar. El hecho de calentarse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se calentaba? Si nosotros nos venimos a la cuenta pava que hicimos al principio, ¿sí? El hecho de que aumente la temperatura hace que aumente la resistencia. no, tenía que, bueno, tenía que habernos dado al revés acá ¿Sí? El hecho de que aumente la temperatura en el lugar, ¿sí? El calor que se va generando ahí adentro se sigue acumulando. ¿Está? Entonces, eso produce un embalamiento térmico, ¿sí? Que va a empezar a producir dentro del motor aumentos de temperatura. Ese aumento de temperatura hace que empiece a aumentar la corriente. Aumenta la corriente, aumenta la temperatura, aumenta la corriente, y sola la corriente empieza a aumentar, y no fue por una cuestión, digamos, de exceso de fuerza en el motor, por ejemplo. Entonces, con eso, les quiero marcar que por ahí el aumento de la temperatura depende, o sea, por ahí sí depende de que el motor está haciendo más fuerza, y sí, obviamente, más corriente va a calentar. ¿Está? Y la otra parte también que se puede llegar a calentar, el hecho de que, por ejemplo, algún borne no esté bien conectado. El hecho de que esté flojo, ¿sí? Ese no apretar bien el tornillo hace que es como que se calienta, se ablanda el cobre, se desconecta, se enfría, digamos, se endurece, se vuelve a conectar, y es como que se quedara moviendo y no se está moviendo, ¿sí? El tornillo, ¿sí? Pero no está haciendo bien contacto. Entonces, eso también produce conexiones y desconexiones que hacen que el motor, digamos, esté siempre funcionando con la corriente como si fuera de arranque. Exacto. Yo hago termografía también de eso, profesor. Salgo a hacer recorrida de los equipos y encontrar bornes flojos constantemente. ¿Y qué usan ustedes para eso? ¿La un camarita? Termógrafo uso yo. Un termógrafo. Está Es bien. un termógrafo, viene con una pantalla donde detecta sombras Ahí en la está, red. con la Como camarita. para que la gente entienda como si fuera un depredador,
como mira depredador igual. Exactamente, Es exactamente. igual a eso. Entonces Sí, yo sí. voy y le hago recorrida, voy tomando nota y veo algo, detecto algo, después hago el informe y le Claro, mando eso se nota mucho en las barras. O sea, en la el hecho barra, de. sí, en lo que son sui generis y todas esas cosas. Bueno, vos sabés que eso de usar, digamos, para medir temperatura, esto piénselo, a ver, en vez de tener cables, ¿sí? Muchas veces se ponen barras y como si fuera una barra de metal, o sea, una planchuela, directamente Una se pone una planchuela. planchuela y se van atornillando todos los cables que van saliendo, ¿sí? O capaz que son otras barras a veces para llevar a otros lados del circuito. Entonces esas barras se atornillan con bulones directamente. Entonces muchas veces, la vibración del lugar o con el tiempo se van aflojando y por ahí quedan flojas. Y el hecho de quedar flojo hace que se produzca calentamiento. Entonces ellos van con una camarita que dice que se ve como el depredador, que ve temperatura, ¿sí? Y vos Claro, verías. y a los motores también le hago en distintas zonas, rodamientos, lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, esos detalles por ahí, ¿sí? Vos decís, no, estoy haciendo, no, estás midiendo la temperatura, o sea, no estás haciendo la medición, pero es como que es un factor muy importante a la hora de estar Claro, trabajando. y hacerle un seguimiento, porque vos le venís haciendo un seguimiento y decís, mirá cómo está cambiando, puede ser el bobinado, puede ser error de la RTD también, porque por ahí están También, fallando la RTD, lo que bien, sea. bueno, entonces, Hay muchas variables, hay muchas variantes. está. Bueno, ahí lo que dijo el compañero de ustedes, entonces, fíjense, ustedes pueden ponerle en el circuito, ¿sí? En el circuito pueden ponerle una térmica, ¿sí? Para proteger por el exceso de corriente. Pero también a veces lo que se hace, se pone un sensor para medir adentro del bobinado, ¿sí? A ver qué temperatura tiene. Y después, de acuerdo al valor que tenga, ¿sí? De temperatura dentro del bobinado, se decide si se desconecta o no para proteger el motor. O sea, vamos a ir viendo situaciones nosotros, a medida que nos metamos más en lo que es industria, ¿sí? Que por ahí nosotros en una instalación domiciliaria no lo vamos a estar teniendo en cuenta. Pero sí necesito, por ejemplo, el tema de el porqué de cada una, por ejemplo, de estas protecciones. Es lo mismo, o sea, esta o la protección que nosotros vamos a tener en una instalación industrial es muy similar, o sea, el funcionamiento va a ser el mismo. Van a agregársele cosas, obviamente, por una cuestión de costos y de equipos que están funcionando. Pero la base, o sea, la idea es exactamente la misma a la hora de estar trabajando. Y las cosas que nosotros tenemos que estar mirando también. Una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es eso que él va haciendo, que nos dice que va tomando la temperatura. Esos datos se tienen que almacenar en una base de datos. Claro, ¿sí? claro, Y ante todo una registrado, eventual sí. falla, ¿sí? Poder mirar, che, ¿habrá sido por esto? O sea, entonces vos tenés una falla y te fijás qué cosas no están bien. Listo. A la próxima falla volvés a controlar, che, estas dos no se repitieron y se volvió a repetir temperatura, qué sé yo, en el motor o en los rodamientos, como dijo él. Entonces Claro, ya yo tenés. ponele, profesor, le salí, disculpe, ¿no? Salgo, Sí, hago dale. eso y cuando encuentro alguna normalidad, digo, che, voy a ver este motor, voy a meter el otro en servicio, este lo voy a mandar a negar, a ver cómo está, de paso, le hago un mantenimiento, lo mando a lubricar, veo si reduce, si no reduce, y le voy haciendo un chequeo así. Entonces voy Exacto. mandando, che, vamos a empezar por los rodamientos, vamos a ver el lado acople, el lado de esto, vamos a ver o le mido las corrientes, ahí hay equipos que ya tienen para hacer lectura de corriente. Y bueno, es un poco complejo, pero no es nada de otro mundo, o sea, pero todo sirve porque son equipos que son carísimos, hablando, Sí, ¿no? sí. Y es mi laburo, o sea, no, Sí, no sí. tengo que hacer. ¿Vos estás en la parte de mantenimiento? Yo estoy de inspector eléctrico en la parte del horno, en una parte Mirá lo que me pone vino. este otro acá. Gol de Boque, vos podés creer. Sí, No, sí. listo. Voy a tener que anular el chat. Yo Eh, hace poquito pasé de inspector eléctrico. Es lo que es GMP, digamos, ahí en Sidral. Está. ¿A vos también te pasa que de las cosas mecánicas vos no podés tocar nada? No, yo no toco nada. Yo, después de Es como. increíble eso. Esto es así, allá en la fábrica, el que lubrica, el que es eléctrico es eléctrico. Está bueno, porque yo pensaba antes así, pero para mí está bárbaro porque cada uno viene con una seguidilla de estadística, vamos a hablar así, y que no quiere decir que cuando yo cruce algo que me puede llegar a traer el problema a mi equipo, no le diga a mi compañero que es mecánico, che, mirá, ponele, Víctor, fíjate que me parece que te está levantando temperatura, le fui a hacer un chequeo y nos vamos a clavar si se rompe el motor, yo no tengo otro para reponerlo, tengo que hacer otro porque no mandé a arreglar. Entonces eso se va todo hablando y él también me avisa a mí, fíjate.
Es como que... Sí, pero a la hora de, por ejemplo, de ir a hacer Hermano. algo que sea, o sea, si es un mantenimiento, a ver, ojo, esto es un pensamiento mío, si es un mantenimiento, o sea, está parado el lugar, listo, ya está, están todos trabajando, el mecánico, el eléctrico, está todo bien. Pero el tema cuando es alguna falla, ¿sí? Y es algo que te bloquea y no te deja que esté, qué sé yo, la máquina produciendo directamente. Ujú, O sea, sí. que el primero que va a ir corriendo va a ser el eléctrico. Se paró el motor o saltó tal sensor, saltó tal válvula. Ujú. Sí, ¿sí? saltan la alarma enseguida. Pero va el eléctrico primero. O Sí. sea, y después tiene que estar llamando. O sea, para mí es más pérdida de tiempo. O sea, si vos tenías capacitado Es más, yo digo por la escuela te prepara electromecánicos ahora. No te prepara más eléctrico. Yo antes también pensaba así, pero cuando hay mucho equipo de por medio, vas, lo mirás, igualmente ya sabe, digamos, siempre hay una guardia donde está atento a esto y hay una coordinación por detrás. Pero sí, se va, se miran las fallas que pueden haber eléctrica y al mismo tiempo, che, mirá, no saltó por esto, puede ser por esto, y ahí ya empieza a meterse gente, pero cada uno en su rubro, aunque uno ya también mirando va también entendiendo parte Sí, sí, mecánica sí, y el mecánico también va pero entendiendo. vos sabés que yo tengo esa cuestión. O sea, Pero mi igual, viejo por más trabajó que vos en... lo sepas, pero Sí, igual, eso por lo voy más que yo. vos lo sepas, nosotros somos mecánicos en grúas y tenemos que sacar un motor, por ejemplo, para cambiarlo. Hasta que no vinieron los eléctricos a desconectar, nosotros no tocamos nada. Claro. Sí, sí, te entiendo. A Pero pesar de que ya están todos los cortes hechos, ¿no es cierto? sí, O sí, sea, está todo bien. grúa está Pero yo, o sea, yo voy a la 100%. situación esa. Vos fíjate o sea, ojo, esto es un pensamiento mío. O sea, esto es un Claro. pensamiento mío. O sea, vos tenés que esperar que venga el otro porque si no es responsabilidad tuya. Claro, es como Si una pasa cuestión política algo. de seguridad. Es una cuestión política de Sí, seguridad. no, en lo de seguridad está todo perfecto, eso sí lo entiendo. Pero yo voy, por ejemplo, es el actuar, o sea, ya dejás de actuar si tenés que proteger a otro, por ejemplo. Suponete que, no, loco, hasta que no venga el mecánico, yo no lo saco de ahí abajo porque a mí no me toca. Yo tengo que sacar los cables nada más. Saco los cables y el otro que está apretada la mano, por ejemplo, yo no puedo tocar. O sea, Pero es es un así, pensamiento o sea, feo. pero es así. O Sí, sea, sí, 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 el no, por eso. mecánico, mecánica y el eléctrico, eléctrico. Y Sí, el sí, que no, barre, barre, y el que hace la no, comida, hace la está comida. perfecto. O sea, a mí no se me caería nada si yo tengo que, suponete, le pasó al más Lo que grande mío. sucede, profesor, lo que sucede también, profesor, es que por ahí, si alguien se quiere meter ahí en hacer un laburito, hay una cuestión de no te metan en mi laburo, a veces no digo todo. Ah, sí, 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 los celos están todos, sí, sí. Hay otra que no te metas porque después se van a acostumbrar a que te tenés que meter y me podés sacar, Bueno, claro, está y me bien. podés sacar un personal a mí después. O sea, cuando Está falte bien, uno, está van a bien. decir, che, Esa sí tomá te la este entiendo, que sí. En es una Sintra me cuestión. parece que hay un solo eléctrico para todo el sector. Sí, ¿Cómo? sí. Sí, no, por eso, ese En tipo de Sintra me situaciones también. parece que hay un eléctrico para todo el sector, No, me no, parece. no. Ah, No. ¿no? No. No, por eso, Son yo un estuve montón. trabajando acá en AES, ¿sí? Y, o sea, yo cuando iba, o sea, si bien estaba justo con un profesor mío, nosotros nos metíamos y hacíamos todo, o sea, si había que hacer, hacíamos todo, o sea, pues él siempre decía la idea, che, si llego a esperar a que venga el mecánico cada vez que lo llame, o sea, pierdo más tiempo yo en hacer mi trabajo. Ojo, o sea, yo porque estaba o sea, era el dueño de la empresa y yo iba atrás de él. O sea, y a mí no me molestaba ese tipo de situaciones. O por ejemplo, el otro día, al más grande mío, saltó no sé qué, una manguera y se llenó de aceite el lugar. O sea, y él también, él por ahí se iba a poner a limpiar. Y no, ya lo corrieron para que, no, si a vos no te toca esto. O sea, pero ¿qué no se te va a caer nada porque vayas a limpiar si sos eléctrico? O sea, ese tipo de cosas por ahí no me gusta. No cierran, Sí, no por el tema de cierran, seguridad está todo bien. O sea, lo de seguridad está todo bien. Pero muchas veces podés trabajar, digamos, un poquito más. O por ejemplo, suponete, en un motor, ¿quién hace el ensayo de vibración del motor? El mecánico. Bueno, yo no lo hago, lo hace un mecánico. Yo le Por hago la eso. orden, en mi caso, yo le hago la orden a los lubricadores, que yo tampoco no le hago la orden a él, le hago una orden para otro jefe de taller y el de taller coordina los días para dársela a él cuando pueda. Sí, sí, por eso ese tipo de... Hay una gestión media que, como me estoy adaptando y soy nuevo en el puesto, ahora 3, 4 meses que estoy, hasta todavía se me complica, pero ya le voy agarrando la mano, una cuestión de No, por eso. Ese no tipo de órdenes cosas, para por acá, orden ejemplo... para aquel, orden para esto, orden para acá y así. Sí. Pero hasta vos te das cuenta que, por ejemplo, en educación, o sea, se le está dando electromecánica a los chicos. O sea, ¿y para qué le está dando electromecánica? Dale mecánica, no maté. Si un chico en la secundaria no quiere saber nada, el que le gusta mecánica no quiere saber nada de la parte eléctrica. ¿Sí? Son muy raros por ahí que están. Pero si tenés uno que le gusta las dos cosas, dale para adelante. Bueno, no importa, es pensamiento mío. ¿Está? Sí. Es una cuestión mía. Bueno,
para los otros que están dando vueltas. Fíjense que muchas veces, ¿sí? Va a pasar que también dentro de un mismo trabajo, en lo que es la parte industrial, no vamos a poder tocar todo por más que sepamos. Es más, en la parte eléctrica va a pasar que va a estar el que hace la instalación eléctrica y va a estar otro que va a ser, por ejemplo, PLC, ¿sí? Y al eléctrico no lo van a dejar tocar la programación de un PLC, por ejemplo, y al revés tampoco. Claro, hay un programador para eso. Exactamente. Sí, sí. Pero digamos, siempre hay alguien que Igualmente es también metido en hay- todo. se puede tocar, forzar, pero lo que ya es programación, por No, más que sí, sepa, es exactamente. como que no lo programás porque cuando pase algo, viene la bajada. Sí, sí. No, eso sí lo entiendo. O sea, el que van a Sí. echar la culpa va a ser a ese. Sí, sí. Y queda un ese registro metido. además, de cuando alguien toca sí. algo ahí, queda registrado. Bueno, y eso de que decía yo, le preguntaba a él yo de registrar, era porque uno de los proyectos que tenemos acá, que queremos encarar acá en el instituto, es, no sé si tuvieron clase con Daniel Polito ustedes ya. Sí, tuvimos. Bueno, con Daniel, una de las cosas que queremos hacer ya hace 2 o 3 años es que nosotros, por ejemplo, tengamos la posibilidad de tener sensores en el instituto, ¿sí? Y a esos sensores tomarle los datos y con los datos esos, con la estadística, intentar sacar alguna conclusión, ¿sí? Una de las ideas que tenemos es poner un motor, por ejemplo, a funcionar y sobre ese motor medir todo, qué sé yo, temperatura de bobinado, corriente, el consumo, o sea, meter un montón de variables, estar guardando esos valores, ¿sí? Forzarlo al motor, que yo, frenarlo, o sea, cosas así, y ver qué conclusión se puede sacar de todos esos datos que estuvimos sacando, ¿sí? A la hora de intentar meter algo de, no sé si sería ya directamente inteligencia artificial, ¿sí? Pero algo para poder usar esos datos directamente. Una parte para hacerlo parte de electrónica, que es la parte de IoT, Internet de las Cosas, ¿sí? O sea, tener sensores que estén transmitiendo a la nube. Y esa nube, después nosotros, a esa base de ese dato, poder acceder y poder sacar una conclusión con los datos. O sea, eso es uno de los proyectos que tenemos. Entonces, dentro de lo que es la parte de electrónica, se les da algo de programación, algo, les damos electrónica, obviamente nosotros, porque nuestra carrera nos pide electrónica. Entonces armamos algún circuito, lo conectamos a un micro, transmitimos por Wi-Fi, por lo que fuera, y lo subimos a la nube. Y después, bueno, por ahora lo que estábamos haciendo es graficando esos datos. Por ejemplo, que haya una temperatura y la graficábamos, ¿sí? Cantidad de gas que haya en algún lugar, o una alarma, o lo que sea, y graficar, digamos, almacenar esos valores. Y después sí tratar de usarlos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea. Estaría re Dale. bueno. No, por eso, son para tener cosas un poquito más actualizadas, así como por ahí estamos, en este momento hay un pedido para comprar PLCs, ¿sí? Si bien los PLC que tenemos nosotros, o sea, no es que son viejísimos, tendrán 5 años, por ejemplo, y estamos como para actualizarlos, pero no están lejos de los que están dando vueltas ahora, ¿está? Pero poder tener los que por ahí se usan en este momento. A ver, la programación es la misma. O sea, el hecho de programarlo, después hacerlo, van a ver que es exactamente igual. Pero por lo menos tener algo actualizado. Poder tener, qué sé yo, un PLC conectado por internet a otro o PLC, estar intercambiándose datos. O sea, ese tipo de cosas es la que nos está faltando hacer. O sea, si bien nosotros lo explicamos, o sea, pero estamos haciendo, sí, algo que a veces queda muy educativo. O sea, estaría bueno meterlo dentro de lo que sería un proceso, digamos, un poquito más industrial. A ver, hay una cinta transportadora que es de robótica, ¿sí? Que la van a usar ahí con Alejandro Cook en la parte de PLC. Entonces van a hacer dar vuelta a la cinta, van a detectar, o sea, va a haber cosas que van a hacer. Entonces, tratar de hacer algo un poquito más industrial. Ojo, no quiere decir que apuntamos a industrial nada más. O sea, la carrera nuestra tiene todo. O sea, tiene la parte de robótica, la parte de electrónica, la parte de automatización. O sea, y después quedan ustedes qué es lo que quieren seguir directamente. ¿Está? Pero tratamos de que se pueda diversificar, digamos, para distintos lugares. O sea, dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Sí? Pero bueno, esas son dentro de las cosas que nos va a tocar. Y después sí, está la otra parte que por ahí, si bien está en el libro antes, que toda la parte de seguridad y toda la parte, digamos, que sería la parte más de gestión, que también ya más adelante van a tener materias que van a estar apuntado a esa parte directamente. No es que nosotros salteamos la parte de seguridad, no. O sea, yo trato de abocarme a la parte de lo que es electricidad directamente. Y poder ir un poquito más rápido
digamos, para poder sumar la información a ustedes. Bueno, ¿cortamos un rato? ¿Sí? Igual les Dale. recomiendo que le metan a la electricidad porque desde mi punto de vista es mucho más lindo que la mecánica. Y los laburos son un poco más. Es mucho más finos, limpio, es mucho más Es limpio. mucho más fino, vamos a decirle, más fino. Claro. Yo tampoco, o Más sea, fino. yo si vos me Donde- miraras las donde- manos, no tengo donde nada. Claro, donde hoy ponerle, se toca mover meter un motor de, qué sé yo, 2 toneladas, 1 tonelada, por hablar así, son gigantes, y hay que hacer fuerza y correrlo, qué sé yo, ponerle sondita para nivelarlo, vos vas, pum, metés las puntas, listo, gira para el lado que tiene que girar, nos vemos, listo. Claro, que se encargue el otro, que se encargue el otro Y- después de renegar. Sí. Y bueno, y se sigue A así, los nos electricistas les vemos. dura la ropa un mes. Y sí, Nosotros está bueno. todos Yo los tengo días tenemos que- tengo mi casa llena de ropa nueva, yo. Está. Bueno, dale, cortamos un cachito. Chau. Dale. ¿Cuánto, profe? 20 minutos. Ok. Listo.